El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todos esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Es interesante entender que como personas necesitamos signos visibles de lo que es importante para nosotros. Hablamos, por ejemplo, del amor humano. Una persona te puede decir te amo, pero nunca te lo demuestra, pues está en chino. Pues como creo que me amas si no me lo demuestras. Y obviamente a veces esa demostración puede ser en actos muy hermosos, pero a veces superficiales, bonitos, pero que no siempre es, como por ejemplo una miradita de borrego a medio morir, o te agarro la mano, un apapacho, un abrazo. Son signos visibles de algo. Claro, hay signos más hermosos que implican a veces sacrificio, entrega, ¿sí?, presencia en los momentos difíciles, y es cuando se manifiesta pues esta respuesta de amor a esa persona, ¿no? O te sientes tú amado. Entonces, en la vida espiritual también necesitamos nosotros signos que nos ayuden a entender y a descubrir este amor de Dios. El Antiguo Testamento tiene estas señales o estos signos externos para descubrir lo que en el interior del hombre está sucediendo. Ahora nosotros los signos ya no es ver una nube o ver ese resplandor, sino es una experiencia en tu interior que se va a reflejar en tu vida hacia los demás. Pero es algo que sí, a veces hay signos visibles, como pueden ser sensaciones humanas, sentimientos o incluso manifestaciones sobrenaturales como milagros. Pero no siempre. Y ahí es donde a veces nos sentimos como que la fe va cayendo o ya no, es que ya no siento lo mismo. Y comparamos, desgraciadamente, el sentimiento humano o las expresiones externas que recibimos de los demás, las comparamos o las equiparamos a lo que esperamos de Dios, señales externas, manifestaciones sensibles, sentidas, que se perciban a través de los sentidos para poder sentirme que Dios me ama. Pero desgraciadamente no siempre sucede así, y entonces ahí es donde muchos a lo mejor van perdiendo esta conciencia, esta experiencia de amor de Dios en ellos. Si nosotros entendiéramos las señales y los signos poderosos de la Eucaristía, de la palabra de Dios, no estaríamos buscando la sensibilidad. Si se viene la sensibilidad, qué bueno, pero no es fundamental. Por eso es interesante entender esta lectura de la primera lectura del libro del Éxodo, que hoy nos presenta la liturgia, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar esa presencia de Dios? Obviamente, los signos visibles que se van a referir, lo meditamos en la semana. Uno de ellos, en la persona de Moisés, era el resplandor. Y ahora nos refiere la nube, que cuando entraba en el templo, la tienda
de la reunión, que Moisés obedeció como tenía que ser construida, la tienda de la reunión, llegaba a la nube, la gloria de Dios entraba ahí, y Moisés no era capaz de entrar porque la gloria de Dios la llenaba, ¿sí? Y es precisamente la obediencia en la construcción del templo, pero la obediencia también a todo lo que Dios nos pide. Es que vamos a permitir que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Si no hay obediencia, si no hay fe, no hay manifestación de la gloria de Dios a través de nosotros. Y entonces es cuando nos quedamos en buscar sentir. Repito, no es que sea malo, es hermoso, como puede darse cuando una persona está en oración o tiene, por ejemplo, a nivel de la renovación, un descanso en el espíritu. O cuando una persona está en oración y no tiene que ser nada más de la renovación y tiene una visión o tiene una locución, ¿sí? Y dices, wow, oye, maravilloso. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí o los que están participando en la misa a través de los medios han tenido algo así? Yo nunca, en mis 52 años de vida, mis 22 años de vida religiosa y 15 de sacerdote, nunca he tenido una visión, nunca he tenido una locución, nunca. Pero he descubierto la gloria de Dios. He experimentado la gloria de Dios cuando he podido hacer su voluntad. Cuando he seguido cómo construir el templo que soy yo, para que la gloria de Dios habite en mí. Todas las acciones que yo realizo son para construir o para destruir el templo de Dios en mí. Y no se refiere solamente al cuerpo, que también tiene una responsabilidad, el cristiano con su cuerpo, alimentarse bien, hacer ejercicio, o sea, cuidar el templo, sin caer, obviamente, en la vanidad ni en el culto al cuerpo, pero sí en esa responsabilidad. Pero se refiere también a las estructuras que van a dar firmeza al ser humano. En el programa de la mañana, de las 10, estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, número por uno. Y estábamos en el rubro de una sola fe, una sola fe. No hay muchas fes, una sola. Y decía el Catecismo que es como habitar en una sola casa. Y yo les ponía el ejemplo, imagínate que la iglesia, la fe en la iglesia, la fe católica, es como construir una casa con unas indicaciones específicas, tanto de la cocina, tanto del baño, y la distribución, todo es idéntica. Y si tú vas a una casa, eso es una comparación, una casa aquí y encuentras otra casa en Estados Unidos o en China o en Rusia o en la Ciudad de México, va a ser la misma casa con las mismas indicaciones. Eso se refiere que es una sola fe, porque tiene la misma estructura, creemos lo mismo, se predica lo mismo, se vive lo mismo. Bueno, se trata de vivir lo mismo, ahí es diferente, ¿no? Tratamos de vivir nuestra fe, pero esta fe que se predica y que se enseña es la misma en todos lados, por eso es una sola estructura. Entonces, cuando Moisés está construyendo el templo de acuerdo a las indicaciones de Dios, y así lo dice, en aquellos días Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo se construyó el santuario. Moisés lo construyó, colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas, después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ellos puso además un toldo, como el Señor se los había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ella los travesaños, por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces el arca al santuario y colocó delante de ella un velo para ocultarla como el Señor se lo había ordenado. Ya, después de eso, viene la gloria de Dios, la nube que representa esa gloria de Dios que entra en el santuario. Ahora imagínense, cuando nosotros somos bautizados, entra la gloria de Dios en nosotros, pero tenemos que ir construyendo ese templo. Y el templo son lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos, que son las tres primeras partes del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que creemos nos define, lo que creemos
hace que se construya nuestra estructura mental, nuestra estructura moral, nuestra estructura de relación con los demás, porque en base a lo que creo es como me tengo que comportar. Lo que celebro alimenta lo que creo y es la vida sacramental. Y lo que vivo, que son los mandamientos, se manifiestan en mi trato. Entonces, la construcción del templo, esto es, en este sentido, voy a ser un poquito indiscreto y no con una mala intención, se parece a la acción que Padre Rayito hace aquí en Monte María. Construye, construye, construye y nunca se termina de construir, en el buen sentido, no es en el mal sentido. Bueno, el católico así tiene que hacer, nunca termina de construir, porque siempre tiene que ir construyendo su propia fe, siempre tiene que ir construyendo. Pero esta fe obviamente es la fe que recibe de la iglesia, no es lo que yo creo solamente cuando me conviene o lo que, pues esto sí y esto no. Entonces, la construcción del templo nunca se termina. Pero cuando yo llevo las indicaciones, que es la vida moral, los mandamientos, las obras de misericordia, la manera de vivir, de celebrar mi fe, entonces la gloria de Dios penetra y se manifiesta. Se manifiesta en esa persona que va a dar a conocer por signos la presencia de Dios en él. Y esto es lo que hace falta en la iglesia, signos de hombres y mujeres que realmente manifiesten la gloria de Dios. Y no me refiero con poderes extraordinarios, que el don de esto, que el don de aquello, que si yo hablo en lenguas, que si yo resucito muertos, que si yo tengo el don de sanación. Eso es una pequeña parte, no es lo más importante. Es la capacidad de amar a la manera de Dios, es la capacidad de servir a la manera de Dios, es la capacidad de perdonar a la manera de Dios. Entonces es cuando la gloria de Dios habita en mí y me permite actuar, no por mí, que si fuera por mí, ni perdono, ni sirvo, ni amo a este desgraciado, a esta persona, porque me ha dañado. Pero la gloria de Dios que habita en mí se manifiesta, ya no en una nube, ya no en relámpagos, ya no en un rostro resplandeciente, sino en acciones concretas, reales, que manifiestan que Dios habita en nosotros. Pero si no se da, pues obviamente, pues vamos engañándonos. Y ahí es donde nos volvemos pasivos en nuestra fe. No se manifiesta la gloria de Dios en nosotros porque no le damos cabida a la obediencia, que es la fe. Recuerden que la fe es un don de Dios, pero también es un acto humano. Es un don de Dios que recibimos, pero es un acto humano donde yo escucho y obedezco. Y en la medida en que obedezco, construyo dentro de mí el templo de Dios para que Dios habite en mí. Y cuando yo no construyo como debe de ser, es porque cometo pecado, voy al reparador del templo, que es la confesión, para que la gloria de Dios habite en mí, la comunión. Y entonces eso se traduce en obras, se traduce en una forma diferente, que aunque los demás me lastimen, los demás me dañen, yo manifiesto la gloria de Dios. Esto se supone que tenemos que ser los religiosos, esto se supone que tienen que ser más todavía los sacerdotes. Pero si nosotros como consagrados, como sacerdotes, no construimos el templo de Dios, o sea, no hacemos lo que Dios nos pide, su gloria no se manifiesta. Y entonces, en lugar de transmitir la gloria de Dios, pues transmitimos nuestras miserias. Ay, es que este padrecito pederasta, este padrecito borracho, esta monja amargada, esta monja criticona, juzgona, esta monja que nada más, o laicos, estos esposos, este padre, esta madre. Todos tenemos que construir el templo de Dios. Esto es lo que nos enseña la primera lectura. A través de esta obediencia, Moisés construye el templo. Y si esto hace Moisés en obediencia y la gloria de Dios, acuérdense, lo vemos ya en el Nuevo Testamento con la palabra de Dios, que nos dice, ustedes son templos vivos
del Espíritu Santo. Aunque estés ya ruquito, aunque ya tengas 80, 90 años, o ya estés cerca del hoyo como Doña Cata, no tienes que dejar de construir el templo. El templo no se refiere a un cuerpo, se refiere al lugar donde va a habitar Dios. Y no se refiere al cuerpo físico, se refiere a tu voluntad sometida a la voluntad de Dios. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, la gloria de Dios habita en ti. Y entonces la gracia de Dios no se queda paralizada, no se queda estancada. Padre Rayito nos mandó a toda la comunidad y también nos leyó, creo que ayer o antier, ¿no?, un documento que está leyendo él sobre la divina voluntad de Luisa Picarreta. Son quién sabe cuántos tomos, grandísimos. Y decía algo de lo que recuerdo, que a Luisa Picarreta Dios le concedió, bueno, estar postrada en cama sin estar enferma por muchos años. Pero en esa narración que nos leía, decía que hubo una parte en donde Luisa Picarreta no podía moverse, para nada, no podía moverse. Y sentía así una como desesperación. No me hagan mucho caso, no estoy muy así de consciente, pero Dios, el Señor le decía a Luisa Picarreta, así está la gracia en mis criaturas, está inmóvil, no la dejan actuar. O sea, la gloria de Dios no se manifiesta en ellos porque no están dentro de la obediencia, no están dentro de la divina voluntad. Hacen o obedecen a Dios en lo que quieren, en lo que les conviene o cuando necesitan, pero no en todos los ámbitos de la vida. Y por eso la gracia, que es la gloria de Dios, está estancada, no circula, no fluye, no se manifiesta a través de nosotros. Y ese es pues el reclamo o la tristeza que el Señor le decía a Luisa Picarreta. Si no entendí mal esta lectura que el Padre nos hizo, pues es más o menos esto. Entonces, imagínense toda la gracia que Dios ha querido depositar en nosotros y no la dejamos actuar. Dios nos la da cada vez que nos confesamos, pero aunque me confiese, no he trabajado en el templo, en la construcción, he hecho las cosas y sigo haciendo las cosas a lo que me conviene. Y incluso, tristemente, hay sacerdotes y obispos o laicos que enseñan cosas contrarias a la fe católica. Y desgraciadamente, si los laicos no están bien preparados, pues se dejan. Compartía yo la experiencia que tuve ayer. Me impactó a mí mucho porque pocas veces se ha dado esa manifestación. Iba a dar la comunión a una jovencita. Y no sé por qué le pregunté, ¿no estás casada por la iglesia, verdad? No la conocía, nunca la había visto. Y me dijo, no. Le digo, no puedes comulgar. Obviamente traté de explicarle y todo, se enojó, se sintió. Pero me recuerdo las palabras que ella me dijo, me dice, pues enseñen lo mismo en todas las iglesias, porque en otra iglesia sí me dejan y me dijeron que no había problema. Entonces yo me quedé, si es así, pues esta persona que enseñó eso no está con la iglesia católica. Y la gloria de Dios no se va a manifestar. Entonces, gran responsabilidad tenemos los sacerdotes de construir a través de la enseñanza de la palabra, a través de la enseñanza del magisterio de la iglesia, a través de todo lo que es la vida sacramental, construir en ustedes. Lo ideal sería también que nosotros fuésemos congruentes entre lo que predicamos y lo que vivimos. Yo quiero ser congruente. Reconozco que no siempre lo soy por mis pecados, pero me confieso, me levanto y le echo ganas. A diferencia de llevar una doble vida, en donde pues hago esto, pero escondo lo otro y vivo una vida así y no me importa porque estoy a gusto. A diferencia de que trato, caigo y a lo mejor tenemos un pecado habitual, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, la droga, y reconozco, no lo tengo yo, pero es un ejemplo, reconozco que tengo este problema y estoy luchando. O sea, no me hago pato, estoy luchando. Entonces esto es bien importante para que nosotros pues no nos dejemos construir un templo que no sea el de Dios. El templo se construye a la obediencia a la palabra, pero ¿cuál obediencia si lo que me enseñan
no va de acuerdo a la iglesia. Entonces, el católico, el laico tiene que estar preparado, tiene que tener esa preparación, pero somos tan pasivos que nada más nos conformamos con lo que nos dicen los padrecitos y repito, a veces, desgraciadamente, podemos haber sacerdotes que no estemos enseñando la verdadera fe católica. Entonces, wow, mucho cuidado. La pregunta aquí es si nosotros estamos colocando la estructura de un templo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque va a entrar la gloria de Dios. Aquí se refiere las tablas de la ley, el arca de la alianza que representaba a Dios. Aquí vamos a depositar algo más grande, la Eucaristía, a Dios mismo dentro de nosotros, cuerpo, sangre, alma y divinidad, cada vez que comulgo. Por eso comulgar en pecado mortal, en lugar de que esta gloria de Dios entre para manifestarse, al entrar la gloria de Dios en un templo mal construido, se destruye. En lugar de ser para bien del alma, es para daño del alma, porque no está construido de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces la gloria de Dios, en lugar de manifestarse de vida, de poder de Dios, para bien es la manifestación del daño a esa alma. Por fin entendí con esto algo que siempre, cómo es que comulgar en pecado te daña. Es una manera muy simple, si ustedes quieren, y tonta, de tratar de explicar la importancia de dejar que la gloria de Dios habite en nosotros. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a caminar, se va a mover, en la figura que estoy hablando de la casa, se va a mover por todo eso, pero tiene que ser de acuerdo a las indicaciones de cómo tiene que ser construida. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, cuando Dios le da las indicaciones a Moisés y luego se las da a Salomón, a David, para la construcción ya del templo, tienen medidas específicas: cuánto de oro, cuánto de plata, cuánto de madera, cuánto de altura, cuánto de ancho, qué es lo que va a haber dentro. Y parece tan minucioso, yo siempre decía, bueno, ¿por qué tanto detalle? Porque es la obediencia a la palabra, es el abandono a lo que Dios nos pide. Y uno dice, pues no entiendo para qué quiere esto, pero si Dios lo pide es porque tiene un significado. Obviamente en el Antiguo Testamento, recuerden que es una figura de lo que va a ser plenitud en el Nuevo Testamento. El templo, el antiguo templo de Jerusalén, representa el templo que tú eres. Y hasta el más mínimo detalle se tiene que cuidar, que es el seguimiento a la voluntad de Dios, la obediencia a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la iglesia que nos transmiten esta enseñanza desde los apóstoles. Si no tienes estructura, la gloria de Dios al pasar va a tumbar todo lo que no es y te va a dañar, te daña en tu alma y te daña hasta ocasionar, si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio, va a generar la condenación de tu alma. Entonces, creo que es algo que tengo que profundizar, meditar. Ahorita que empezaba la misa, pues no sabía de qué se trataba. Le decía a las monjitas, ¿dónde está el misal? Porque pues, luego aquí el sonido, cuando uno está ya sentado, no se oye muy bien la lectura. Y ahorita que lo leí mientras estaba el Salmo, así como que, wow, vino toda esta idea de la construcción. Entonces, la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión. ¿Qué significa esto? Cuando entra la voluntad de Dios, tu voluntad humana, tienes que hacerla a un lado, porque el que va a dirigir es Dios. Cuando está la gloria de Dios, es precisamente la voluntad de Dios la que va a reinar en ti, y tu humana voluntad, hacerla a un lado para que sea la voluntad divina la que llene todas tus acciones, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, la gloria, la voluntad de Dios, la divina voluntad. Ahora estoy entendiendo más esto de la divina voluntad en la imagen del Antiguo Testamento.
¿sí? Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento, y cuando la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Aquí, ¿qué representaría? Cuando la gloria de Dios está en ti, es para que tú entiendas su voluntad. Y cuando se elevaba, era para que tú pongas en acción lo que Dios te había dejado en esa enseñanza. Pero tiene que volver a entrar la presencia de Dios en ti para que tú te llenes de esa divina voluntad y ponerla en acción, que era cuando el pueblo judío levantaba el campamento y se movía y caminaba, o sea, actuaba. Pues y la gloria de Dios cuando entraba es el momento de llenarnos del cómo es la meditación, la contemplación, la adoración, estar delante del Santísimo, tu hora santa, momentos de la palabra de Dios, o sea, llenarme de la divina voluntad. Es cuando mi humana voluntad se somete y está en eso. Y entonces al salir, lo que voy a hacer es obedecer lo que Dios ha dejado depositado dentro de mí. Bueno, pues cuando entendamos esto, va a entenderse mejor este pasaje del Evangelio, esta última parte, cuando dice: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos se parece a un padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, se refiere a los escribas que entienden el Nuevo Testamento, pero ya visto con la palabra de Dios en Jesucristo, ven la riqueza. Y nosotros tenemos que hacer esto. Nuestra experiencia de vida a través de la palabra de Dios nos permite ir creciendo y descubriendo este tesoro que es el reino de Dios en nuestras vidas. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.